El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Muy buenas, amables oyentes, como siempre, en nuestra cita de todos los domingos aquí en La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Este programa lo hacemos directamente desde la ciudad universitaria de Meléndez, en Cali, en su emisora Univalle Estéreo 105.3 de la FM Univalle Estéreo. Como siempre, tenemos invitados importantes para hablar de libros, de la cultura, del acontecer de nuestra ciudad, de nuestra región y de nuestro país. Hoy tenemos a un escritor conocido de ustedes, muy importante, docente de la Escuela de Estudios Literarios, pero además un reconocido escritor con una larga trayectoria. Vamos a hablar con Fabio Martínez, que acaba de publicar en España su última novela, La gente pide para bailar tumba y bongo, un libro muy importante sobre la cultura de la salsa en Cali, sobre lo que este fenómeno significa para los caleños. Sobre esto vamos a hablar aquí en La Palabra en Radio con el escritor Fabio Martínez. Bienvenido, Fabio. Muchas gracias, Darío, por la invitación. Gracias. Fabio, conozco por razones de generación y porque hemos trabajado tantos años juntos en la Universidad del Valle, en literatura y en tantos eventos que hemos estado desde Isaac hasta ahora en el rescate de Manuel Zapata Olivella. Siempre tu obra ha estado ligada a Cali, desde un habitante del séptimo cielo hasta esta, tu última novela, La gente pide para bailar tumba y bongo. ¿Qué significa Cali para Fabio Martínez? En Cali están mis raíces. Yo nací en la colina de San Antonio y un poco siguiendo los parámetros del maestro Ernesto Sábato, que dice que el escritor al fin de cuentas plasma en su obra literaria la ciudad que lo vio nacer y que lo vio parir. Entonces, un poco consecuente con ese planteamiento de Sábato es que yo he podido construir mi obra literaria a lo largo de unos 30 años, porque siempre la ciudad, digámoslo así, y mi ciudad, ¿cierto? Es, digámoslo así, el referente literario mucho más importante. Pues aquí uno puede repetir la famosa frase de Rilke que decía: la patria de los escritores y de los intelectuales es la infancia, y transcurre pues en la ciudad. Y yo me sigo haciendo preguntas sobre la ciudad permanentemente. Es una ciudad que llevo en mi corazón, con sus virtudes y con sus tribulaciones. Soy médico, ni abogado, ni tampoco ingeniero. ¿Por qué escribes este último libro tan bonito que se llama La gente pide para bailar tumba y bongo? Que entre otras cosas le explicamos a nuestros oyentes de dónde sale ese título tan hermoso. Bueno, el título de mi última novela sale de una composición del gran músico cubano Arsenio Rodríguez, que tuvo un accidente en su infancia. Un caballo lo pateó en el rostro y a raíz de eso quedó
Ciego, el famoso ciego maravilloso que terminó sus años en la ciudad de Los Ángeles. Yo tomo esta frase de una melodía de Arsenio Rodríguez porque Arsenio representa, digámoslo así, la esencia y la naturaleza misma de la música afrocaribeña, porque generalmente las raíces de la música caribeña y del Pacífico tienen su origen en última instancia en el tambor africano, en el tambor bata. ¿Por qué razón esta novela sobre música? Yo ya había escrito, como tú dices, el Club Social Monterrey y el tumbado de Beethoven, y me acerqué también a hacer un ensayo sobre los viajes de la música, donde hablo de la música afroamericana desde Nueva Orleans, pasando por Bahía y hasta llegar hasta el famoso candomblé uruguayo. Porque la generación nuestra, tú también perteneciste a esa generación, yo creo que vivimos una pequeña ilustración en los años 70. Nosotros éramos ávidos consumidores de literatura, pero también ávidos consumidores de música y ávidos consumidores también de pintura. Yo en un principio me planteé ser músico y escritor, pero en una pretensión, digámoslo así, demasiado exigente. Además, pues para ser músico necesitas, digámoslo así, un nivel de profesionalización demasiado alto. Entonces la literatura me fue jalando, pero el gran mundo de la música, cierto, estaba allí, ¿no? En mi memoria, en mi inconsciente. Y yo pienso que los escritores de Tierra Caliente, pues nosotros, sobre todo los que vivimos aquí en la región Pacífico, somos escritores de Tierra Caliente, siempre nos ha inspirado la música. Y de todas maneras, pues el origen de la literatura viene de la música, viene de los cantos aedas. Entonces es un tema fundamental, es un tema que a nivel internacional lo vivió, a nivel americano. Esa relación música y literatura está presente en la obra de Guillermo Cabrera Infante, también está también presente en la ensayística de ese gran musicólogo que tú lo conoces muy bien, Fernando Ortiz. El famoso libro de la lira y el bongo. Eso. El mismo Alejo Carpentier, ustedes saben, escribió un ensayo fabuloso de carácter histórico titulado La música en Cuba. Y aquí, por ejemplo, en Cali y Barranquilla, digámoslo así, hay muchos escritores que han establecido esa relación. Verbigracia Julio Laciregui, aquí en Cali o en la zona del Pacífico, Óscar Collazos, que se inició con un libro de cuentos titulado Son de Máquina. Lo mismo pues Andrés Caicedo y Humberto Valverde. O sea, ya hay una tradición, una trayectoria. Entonces, de alguna manera yo soy hijo de esa tradición y por esa razón surge esta última novela titulada La gente pide para bailar tumba y bongo. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Y te inspiras en un personaje importantísimo para el surgimiento, dijéramos, del fenómeno que se va a llamar salsa. Un gran cantante caleño te inspira para hacer una recreación literaria ficcional de ese personaje, igual que hizo Cortázar en El Perseguidor. Cuéntanos un poco sobre esto. Me interesaba mucho hablar de la música en la Cali de los años 60 y los años 70, 10 años antes del fenómeno maravilloso de Jairo Varela. Entonces empecé a hacerle un seguimiento a cantantes como Piper Pimienta. Esta novela no es una biografía de Piper Pimienta, porque es una invención literaria que parte de una serie, digámoslo así, que le da a uno las biografías o las vidas de algunos músicos. Ahí también está presente Tito Cortés, que también fue pionero, ¿no? Y era un poco mayor que Piper Pimienta. Y otro timbalista muy importante que ha acompañado a las principales orquestas de salsa que han llegado a la ciudad y que también tocó con Piper y con Tito Cortés, que se llama Alejandro Pichirilo Longa. Entonces, lo que hace el escritor es tomar estos referentes de carácter biográfico, estos íconos como se llama ahora, e inventar un nuevo personaje. En mi novela, el personaje literario se llama Cheche. Y claro, un referente literario que yo tuve en cuenta, una influencia sana y una influencia grata que tuve para escribir este libro, fue esa novela escrita por Julio
Julio Cortázar que se titula El perseguidor, que es la vida de Charlie Parker, pero también es la vida del personaje literario Johnny Carter, en ese sentido. Entonces, para mí ese libro fue un libro, digámoslo así, clave en la realización o en la escritura de esta novela. Lo que pasa es que los contextos pues son diferentes y las épocas son diferentes. Cortázar sitúa a su personaje en Nueva York de los años 40, en fin, y yo sitúo al personaje literario Cheche en la Cali de los años 60 y 70. Y claro, ahí aparecen otros personajes como Fruco y sus Tesos, este gran director musical que estaba vinculado con Discos Fuentes y que fue pionero de lo que hoy se llama la salsa colombiana. La palabra en radio. La palabra en radio. Y ahora, en La Palabra en Radio, un espacio para la música. Vamos a nuestra sección de música y bueno, aquí nuestra productora Shirley, ¿qué nos trae para esta oportunidad aquí y alegrar el oído de nuestros oyentes? Hola, bienvenidos a La Palabra en Radio. La propuesta musical es una parte de la sonoridad de la obra literaria La gente pide bailar, tumba y bongo, del profesor y escritor Fabio Martínez. Nadie recuerda que el nuevo ritmo unió la conga y el bongocero. Están escuchando Tumba y Bongo, es un título musical de Arsenio Rodríguez del álbum Arsenios Afro Sound Volumen 4. Arsenio Rodríguez es compositor cubano, intérprete y creador con el formato instrumental del conjunto de Arsenio Rodríguez. Su aporte original puede señalarse en aspectos como la conformación del conjunto con la presencia de las tumbadoras, el piano y la conformación de una sección de vientos con una nueva etapa en la sonoridad e interpretación del son cubano, con mayor riqueza armónica y sonora, asociando las congas al bongo y el piano al tres. Están escuchando Tumba y Bongo de Arsenio Rodríguez. La gente pide para bailar tumba y bongo. 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 Bueno, vamos a seguir aquí con esta interesante e importante conversación con Fabio Martínez. Contémosle a nuestros oyentes tu perspectiva para haber explorado, dijéramos, esa relación que es tan fuerte y que existe en el universo de la música afrocaribeña. En la Facultad de Humanidades, en los últimos 10 o 15 años hemos tenido una preocupación por los estudios afros. Y cuando yo escribí Verbigracia, por ejemplo, el año pasado, tú lideraste todo el proyecto del año Zapata Olivella conjuntamente con el Ministerio de Cultura. Y yo de una u otra manera he estado ligado a ese proyecto. La pregunta que yo me hacía fundamentalmente desde los viajes de la música es por qué esa cosmovisión religiosa, esa cosmovisión que vino también del África en los barcos negreros, no era visible en un país como Colombia, donde hay una población afro, digámoslo así, numerosa y destacada. Y cómo esa cosmovisión religiosa, la famosa cultura yoruba, por ejemplo, sí está presente incluso en la actualidad en países como Cuba, como Venezuela y como Brasil. Y una de las conclusiones a la que yo llegué y que yo creo que tú compartes y los especialistas en los estudios afrocolombianos y afroamericanos comparten es que aquí, digamos, el dominio que tuvo la religión católica sobre otras mentalidades y otras cosmovisiones fue feroz. O sea, aquí hubo un proceso
proceso de arrasamiento que prácticamente borró esa cosmovisión religiosa yoruba, que es muy importante porque siempre se parte del principio de que toda cultura hace también parte de una cosmovisión espiritual que nosotros no podemos negar. Nosotros sabemos pues que en el mundo occidental triunfó la cosmovisión de tipo judeocristiana y que la mayoría de los colombianos son judeocristianos, son católicos, pero esa cosmovisión espiritual que venía del África y que la trajeron los esclavos a América fue prácticamente borrada del mapa, como las cosmovisiones religiosas de los aborígenes indígenas, las cosmovisiones muy interesantes que a mí me parece muy bello eso, porque para cada situación, digámoslo así, mundana, existe un Dios que lo protege a uno. En cambio, pues la religión católica acude solamente a un solo Dios. Y con el detalle, vamos Cercovalle, a Cali, Valle. Entonces, yo quería indagar en eso, porque incluso es cierto que hay mucho especialista en el fenómeno de la música caribeña y del Pacífico que prácticamente ignora, tú lo sabes, Darío, prácticamente ignora esa cosmovisión espiritual que todavía se mantiene en el imaginario de los afroamericanos y de los afrodescendientes. Entonces yo me inventé la metáfora del cielo de los orichas un poco, digámoslo así, para incluir esta cosmovisión. Entonces, en el caso de la novela, Celina, que hacía parte pues del dueto con su esposo Reutilio y que vino muchas veces a la ciudad de Cali, aquí fue una cantante muy amada, un dueto muy reconocido por todo el mundo. Ella es santera, yo la sitúo como santera en la novela y ella es la guía espiritual de este cantante Cheche. Antes de sacar a la luz un libro, yo tengo una serie de lectores especialistas, pues uno no se las sabe todas, uno no es experto en la materia en todas, y yo apenas estoy incursionando en la cultura yoruba, debo decirlo, y estoy en un proceso de estudios. Entonces en ese sentido pedí el apoyo de un babalao, Jimmy Viera, que conoce muy bien la situación, y él al leer la novela descubre algo importante que yo no conocía y me lo hace saber. Me dice qué bueno porque esa novela empieza con la muerte, y la muerte es una figura cultural muy importante en la cultura africana y particularmente en la cultura yoruba. Ahora bien, la muerte no entendida, digámoslo así, como un peregrinaje de dolor y sufrimiento como lo plantea la religión católica, sino la muerte como un viaje hacia otros mundos posibles en ese sentido. Por esa razón, entre otras cosas, cuando muere alguien en los rituales fúnebres del Caribe colombiano y del Pacífico colombiano, al difunto no se lo reza, sino que se le canta y se le baila en ese sentido. Entonces, pues yo estoy muy determinado por esa cultura, porque el país y América Latina en su conjunto es un continente que contiene una pátina multiétnica y multicultural muy interesante, y por esa razón no quería hacer un relato plano sobre la vida de un músico, sino también introducir este elemento tan importante de la cosmovisión espiritual afro, que tenemos que empezar a leer esas culturas que quedaron sepultadas, llamémoslo así, por los imperios, por el imperio español, por el imperio portugués en Brasil, están tácitamente desarrolladas en la vida cotidiana de los seres humanos. Entonces, el lector no solamente va a encontrar el mundo de la música popular en mi novela, sino que va a encontrar ese elemento tan importante que es la cosmovisión espiritual yoruba, que es muy interesante. Tiene un paralelo con la cosmovisión de tipo religiosa católica, pero mucho más amplia y mucho más enriquecida, porque esta cultura no es monoteísta, sino que es politeísta. Las caleñas son como las flores, de vestida van de 1000 colores. Ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas. Quiero preguntarte, el personaje pasea por muchos lugares y uno de ellos son los sitios de baile de Cali. Empiezas por el Aguacate, vas por Tortugas, vas por Cangrejos, por Fantasio, y que tiene mucho que ver con tu propia experiencia, dijéramos, vital con este fenómeno en la ciudad de Cali, para que nos hables de esto.
como la novela está situada en los años 60, entonces la novela menciona a bailaderos emblemáticos de la época, porque antes de los famosos griles y discotecas, aquí surgió fue el bailadero que estaba ubicado a las orillas de los ríos, a las orillas del río Meléndez. Por ejemplo, el Aguacate estaba a las orillas del río Meléndez, el kiosco de Agapito estaba ubicado en la zona de Juanchito, al lado del río Cauca, y en la primera etapa de Juanchito, pues lo que funcionaba ahí era el kiosco, que esto es muy importante verlo, porque antropológicamente el kiosco, digámoslo así, nos remite a esa metáfora espacial de la maloca, que es un espacio, digámoslo así, de ritual religioso, pero también es un lugar donde se festeja, tanto en las culturas indígenas como en las culturas afros en ese sentido. Entonces, por supuesto, y este personaje literario se despliega por todos estos bailaderos, como el Aguacate, por ejemplo, surge el origen del bar, la historia del bar. El bar es muy urbano, al contrario del bailadero del kiosco, porque el kiosco viene un poco de la, digámoslo así, los negros que estaban vinculados a la producción de caña, cacaoleros o algodoneros, sobre todo en el sur de Cali y en el norte del Cauca, estaban muy ligados al famoso kiosco, pero al mismo tiempo y gracias al desarrollo del ferrocarril del Pacífico, incluso la zona de talleres del ferrocarril del Pacífico inicialmente estaba en el barrio obrero sobre la calle 25, y es donde surge, pues esto no lo planteo yo, lo plantea el maestro Edgar Vázquez Perdón en su Historia sobre Cali, libro que la facultad que tú acabas de publicar a nivel digital. Él plantea cómo el bar surge como un espacio de lúdico y de diversión de todos estos trabajadores ferrocarrileros que elaboraban sobre la calle 25, vecinos al barrio obrero y al barrio Sucre. Entonces ahí surgen bares muy importantes ya, como es el bar Fantasio, y empiezan a surgir los griles, como el grill Las Tortugas, donde va ese personaje. De alguna manera la novela hace un recorrido por la historia de los bailaderos de Cali. Incluso el personaje después canta al lado de Héctor Lavoe, el famoso sonero puertorriqueño, ya en una discoteca moderna de influencia neoyorquina que está situada en Juanchito, que es el famoso Juan Pachanga. Entonces, pues a mí me parece interesante porque también sería necesario hacer una historia de los bailaderos en Cali. ¿Cómo surge eso desde el kiosco, que es como la réplica lúdica de la maloca, hasta la boate y hasta la famosa discoteca llena de luces de neón, que es, digámoslo así, una influencia ya de tipo neoyorquina? Entonces este personaje musical se pasea, pues es un cantante y toca con las orquestas, se pasea por todos estos espacios lúdicos, musicales y bailables. Fabio, esta conversación que es un poco abrebocas sobre el libro y sobre muchas temáticas que plantea que son de nuestro interés y que los caleños y los colombianos tenemos que conocer a fondo, como es la influencia y el impacto de las culturas de origen africano que acá llegaron y que estuvieron tan olvidadas y tan desdeñadas. Quizá hay escritores del Pacífico y del Caribe que lo han hecho, y el emblemático, por supuesto, es Manuel Zapata Olivella y su hermana Delia, que hicieron tanta acá. El libro hace parte de la memoria literaria de la ciudad. Eso es algo muy importante porque uno escribe de una manera aislada y solitaria, pero de todas maneras eso hace parte de una novelística que se ha venido gestando aquí desde hace ya décadas. El libro se va a presentar en la Feria del Libro de Madrid en septiembre, y aquí en el mes de noviembre vamos a hacer una presentación del libro en la discoteca El Habanero de Manolo Vergara. Pues el Parque Alameda es otro espacio emblemático musical muy interesante. Yo iba, por ejemplo, con el poeta Aníbal Arias al bar Los Flacos, que estaba situado en una de las esquinas del Parque Alameda. ¿Por qué razón? Hoy ese espacio se ha convertido en un espacio lúdico y musical gracias a una tradición. Entonces, en noviembre vamos a tener la presentación, pues los radioescuchas de este programa están cordialmente invitados. Va a ser como se hace hoy en día, presencial, pero también a nivel virtual del Parque Alameda, porque es emblemático, y ahí vamos a escuchar música, porque la novela está llena
llena de música, tiene toda una discografía. Es un libro, como hemos dicho en las redes sociales, no solo para leer, sino también para gozar, para bailar. Y ahora, en La Palabra en Radio, un espacio para la música. La música de Arsenio Rodríguez se acentuó con contenidos de origen e intensidad africano como acentos, giros y vocablos a través de profundos ritmos, con una fuerte resistencia a la que estuvo sometido por cuestiones del segregacionalismo mediante una propuesta de conciencia social y lo cultural de lo afrocubano en los años 30. Arsenio tomó elementos del acervo folclórico procedentes de la rumba habanera y matancera y estos los trasladó al son montuno. El guaguancó nace a finales del siglo XIX en los barrios suburbanos de La Habana y Matanzas. Es la rumba más popular, originaria, es un baile de seducción y conquista. Surge desde los primeros tiempos de la llegada de los negros libres a las ciudades y asimila también elementos de la Columbia, es un canto, baile con toque de raíz bantú. Están escuchando a Arsenio Rodríguez con Oiga mi guaguancó del álbum Arsenio Rodríguez. Gracias por escucharnos. Bueno, Fabio, te agradezco mucho por haber estado aquí en La Palabra en Radio. Agradezco a nuestra productora general Shirley Sáenz Mosquera, Fernando Patiño en la producción de sonido. Quien les habla, Darío Henao Restrepo. Les desean un feliz domingo y los esperamos aquí la próxima semana en La Palabra en Radio en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.